Si Jesucristo fue un hereje, ¿por qué no lo puede ser usted? ¿Por qué no lo puedo ser yo? Es más, si Jesucristo fue un hereje, ¿deberemos nosotros ser herejes también? Claro, para dilucidar este asunto deberíamos contestar con claridad la siguiente pregunta. ¿Fue Jesucristo un hereje? En base de los escritos que hemos recibido sobre su vida y enseñanzas, sin duda alguna, Jesucristo fue un hereje, un enfant terrible, teológico de la peor especie. Si tiene usted dudas al respecto, puede preguntarle usted a los fariseos que recibían las ofensas de Jesús, o a los que sintieron el látigo confeccionado por Jesús mismo con inusitada paciencia en sus espaldas. Pida usted audiencia con el sumo sacerdote judío de la época o abórdele cuando va camino del templo a orar y pregúntele si Jesucristo fue un hereje. Las contestaciones de todos estos personajes serán claras y tajantes. Sí, sí, Señor, Jesucristo es un hereje blasfemo de la peor calaña, un anatema de primer grado. Pero no hay que irse tan lejos en la historia hoy día. Los judíos profesantes creen abiertamente que Jesucristo era un falso profeta y lo menosprecian abiertamente, inclusive refiriéndose a él como el falso Mesías, el bastardo, y con epítetos diminutivos insultantes como chuito. Personalmente tuve una experiencia desagradable al salir de un servicio de una sinagoga donde fui a acompañar a un amigo y más que nada por curiosidad. Entablamos una conversación con uno de los judíos asistentes, quien en un momento de la charla se refirió a Jesucristo como ese cabrón. Yo no le contesté a esta persona como merecía, porque entendí y entiendo, ¿verdad?, que debe ser muy doloroso que le muestren a uno que el Espíritu del Dios que él cree, el único y verdadero, el Hashem, es en realidad un Dios falso, de espíritu grosero, violento y criminal, como se lo mostró Jesucristo mismo, para el que quiera entender o que quiera darse cuenta de cómo son las cosas en realidad. ¿Es de extrañar entonces que lo odien a muerte? Con mi silencio y contención entendí que también estaba mostrándole un mensaje, dejando manifiesta la distancia que hay entre las creencias judías, las creencias prácticas judías y las creencias cristianas. No obstante, y se lo confieso aquí a ustedes, queridos amigos, he de confesarles que me quedé con unas profundas ganas de decirle a esta persona, cabrón, cabrón lo será tu puta madre. y que hubiera acabado todo aquello como el rosario de la aurora, como en las mejores épocas del siglo XV en España. En fin, a lo que vamos, queridos amigos. Hemos de preguntarnos, ¿era Jesucristo realmente un hereje? Bueno, para los judíos lo era, evidentemente, porque Jesús desautorizó la interpretación ortodoxa judía de la Tanaj, confrontó a los líderes judíos de la época con su hipocresía rampante, introdujo nuevos enfoques de creencia y práctica y jugó hábilmente con la blasfemia de hacerse igual a Dios siendo hombre. Y no solo esto, sino que puso en duda, desenmascaró el falso espíritu de Dios, del Dios judío, como un espíritu violento, vengativo, destructor, que no correspondía a la integridad de carácter, a la ética que debe tener un Dios que se precie. Y nos mostró, a su vez, con elegancia y profundidad, un espíritu divino más acorde con lo que el verdadero Dios debe ser. Jesucristo nos acercó más al Dios verdadero.
Esto naturalmente lo negarán todos los judíos practicantes del mundo. Están ciertamente en su derecho, eso es innegable, pero ni escribiendo 1000 talmuds sobre el tema lo podrán refutar válidamente. Sí, Jesucristo fue un hereje declarado, practicante y recalcitrante. De eso no hay duda. El cristianismo católico y protestante está fundamentado en las herejías rebeldes de Jesucristo. Ese espíritu controvertido, hiriente, hereje y blasfemo fue precisamente lo que le costó la vida. Pero ¿por qué razón dicen que Jesucristo fue un hereje declarado? ¿Qué hace que una persona sea hereje? La definición de herejía es una opinión diferente de la establecida por la ortodoxia. Es decir, una idea que va en contra de lo que ha acordado la minoría poderosa. La herejía, por tanto, se fundamenta en el error de creer que el resultado del acuerdo entre los integrantes de esa minoría poderosa es la verdad, que la verdad es propiedad de los que detentan el poder, de la oligarquía. Pero ¿es la verdad privativa de una minoría poderosa? No necesariamente, porque una de las características de la verdad como tal es que es libre. La otra es que no acepta componendas ni chanchullos. Y como hemos dicho aquí en varias ocasiones, la verdad es el resultado del ejercicio de la razón propiamente aplicada. Y la razón puede aplicarla correctamente cualquiera. Es el derecho universal. El pobre tanto como el rico, el culto así como el inculto, el oligarca y la masa embrutecida, el ortodoxo o el hereje. De hecho, déjenme decirles, mis queridos amigos, con la verdad ocurre algo curioso, porque es muy probable que la verdad sea dicha antes por un hereje que por un grupo ortodoxo. ¿Y por qué esto puede ser así? Bueno, porque la ortodoxia es el fruto del acuerdo común, es decir, de la conveniencia del grupo en el poder, que tiende a no respetar necesariamente la integridad de la veracidad de la verdad adoptada. ¿Por qué? Porque pone sus propios intereses antes de los intereses de la verdad en sí misma. Las alianzas, los acuerdos y maniobras, las luchas de poder dentro del grupo de los artífices de la ortodoxia pueden fácilmente corromper la verdad que se adopta o disfrazarla según los intereses de la oligarquía reinante. El ejercicio del poder corrompe no solamente a la verdad, sino al hombre que la pretende. ¿Acaso no es eso lo que le pasa a los políticos? ¿No comienzan los políticos como jóvenes talentosos y honestos diciendo verdades claras y contundentes que llaman la atención por lo sinceras? La gente que admira la valentía del que profesa la verdad cae en la trampa y vota por él. Pasada una temporada en el poder, de algún tiempo como miembro de la ortodoxia del partido, aquel que era un león, aquel paladín de la verdad y de la justicia, resulta que ha venido a ser ahora un camaleón que cambia de color según el trasfondo, un calamar que se esconde detrás de la tinta negra de la mentira, un bailarín que danza según la música que le tocan y en el peor de los casos
en un chorizo, en un ladrón hipócrita e irredento. Ya perdió su integridad, su respetabilidad. Ahora ya no puede decir lo que honestamente cree, sino que tiene que decir lo que le dicta la ortodoxia de su grupo político. El partido es el que se expresa ahora a través de él, usando sus cuerdecitas vocales. Por esta razón el político nunca nos dirá, casi nunca, debo decir, porque raramente vence la integridad en estos casos, nunca nos dirá lo que él piensa, sino que repetirá como un papagayo desplumado la verdad consensuada del grupo que representa. Y esto, ustedes y yo, sabemos que es una ley. Jesucristo cumplió esta ley. Él era el hereje, un hereje digno, veraz, sin compromisos ni tejemanejes, absolutamente con nadie. Él fue verdaderamente incorruptible a nivel político y también fue cabal en el reino etéreo de los espíritus, que es muchísimo más difícil. Dicen que dijo verdades radicales que asombraron y asombrarán a la humanidad eternamente. Su honestidad es tan grande como el tamaño de sus herejías. Y ahí hay una correlación para el que quiera entenderla. Los religiosos judíos, por el contrario, representaron la ortodoxia recalcitrante de partido político religioso, su nazismo particular, porque la religión, tenemos que reconocerlo abiertamente, es en esencia política, política descarnada y vil, hipócrita y falaz, la misma que fue capaz de asesinar a un hombre bueno y honrado de conciencia que solo decía la verdad. Ahora, querido amigo, me pregunto yo, si Jesucristo llegó por sus propios medios reflexivos al conocimiento de sus verdades, de sus herejías personales, y eso fue fruto de su propia rebeldía creativa inundada de honestidad, ¿por qué entonces se enseña que nosotros no podemos caminar el mismo camino de Jesucristo y así crear nuestras propias herejías originales? ¿Por qué razón la oligarquía religiosa protestante y católica sigue prohibiendo que la verdad nazca dentro de nosotros y nos obliga a aceptar, so pena de destierro, todos y cada uno de los postulados emitidos por la ortodoxia religiosa en una actitud de borregos bucólicos y pasivos? ¿Por qué la ortodoxia? ¿Por qué la Iglesia católica y la Iglesia protestante se han apropiado del Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo que está derramado en el corazón de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué monopolizan lo que ellos entienden que es la verdad? Prohibiendo que ese espíritu de Cristo, espíritu de rebeldía, espíritu de herejía, espíritu de confrontamiento al poder, confrontamiento a la autoridad con la hipocresía y la mentira, ¿por qué se han adueñado de ese espíritu y pretenden que se crea únicamente lo que ellos quieren que se crea? En otras palabras, mi querido amigo, si Jesucristo fue un hereje, siendo esa herejía la expresión honesta del conocimiento de su propia verdad, ¿por qué se nos impide a nosotros
vivir ese mismo proceso de iluminación personal y se asesina esa intención de búsqueda personal con el cuchillo de la ortodoxia. ¿Por qué se nos obliga a castrar la inocencia de la verdad personal pura y sincera? A prostituirla, haciéndonos parte, obligándonos a ser parte de una ortodoxia que está vacía y que está muerta. ¿Por qué se nos insta? ¿Por qué se nos cierra la puerta y se nos obliga a traicionarnos a nosotros mismos, haciéndonos camaleones teológicos, seres corruptos e hipócritas, como muchos políticos y muchísimos religiosos neofariseos que aman su catolicismo o protestantismo más, mucho más que a la verdad, y mienten? Y disimulan y venden la verdad por no pagar el precio del ostracismo que la herejía conlleva. ¿Por qué la ortodoxia siempre tiene que matar a los Jesucristos que nacen entre nosotros? ¿Por qué la expresión de los cristianos acaba siempre asfixiada en el molde ortodoxo? ¿Acaso es la oligarquía religiosa tan posesiva, celosa y ruin como la diosa Hera? ¿Por qué alejáis tanto a Jesús de nosotros al hacerlo Dios? Y así imposibilitáis completamente la remota posibilidad que había de que podamos ser como Él fue. Yo te invito a que reflexiones y examines detenidamente las verdades que te han impuesto y concibas así tus propias herejías, porque ellas serán tus verdades del alma, que valen su peso en oro. Esas sí son dignas de morir por ellas. Las otras son trapos de limpiar estiércol. Sí, Jesucristo fue un hereje integral. ¿Por qué no puedo serlo yo? ¿Por qué no debes serlo tú? Os dejo con una frase del segundo entre los mayores herejes que ha dado la humanidad. Ándate con cuidado cuando expulses a tus demonios. No vayas a desechar lo mejor de ti. Friedrich Nietzsche. Gracias.